Tengan muy buenos días. Yo soy Luisa Fernanda Salazar, miembro del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Es un gusto para nosotros recibirlos en esta cuarta jornada de la Semana de la Traducción 2020. Y hoy comenzamos dando la bienvenida a la maestra Laura Zulema López, quien nos dará una charla, una ponencia sobre la tecnología del FANSUB a la didáctica de la traducción audiovisual. Me permito, maestra, leer datos al respecto. Un momento, por favor. ¿Me puedes ayudar? Un momentito. La maestra Laura es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y desde 2015 se desempeña como maestra en materias de traducción, interpretación, traducción audiovisual y tecnología para la traducción. Es licenciada en Ciencias del Lenguaje con acentuación en Traducción e Interpretación y también es maestra en Translation, Interpreting and Subtitling de la Universidad de Essex en Inglaterra. Se desempeña como traductora independiente desde el 2013 y actualmente es colaboradora del cuerpo académico Lenguajes, Discursos, Semióticas, Estudios de la Cultura en la Región, con el cual ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales especializados en traducción. Pues sin más preámbulo, maestra, bienvenida y muchísimas gracias por compartir con el CEMELTI su investigación y su conocimiento. Muchas gracias por la tan bonita bienvenida, gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy les voy a estar platicando un poco de esta investigación que de cierta manera va empezando. La verdad es que justo comentábamos al desear que Perdón que la interrumpa, la escuchamos un poquito cortado. Checo. Sí, se traba un poco. Creo que nadie si apaga su cámara, exacto. Recuperamos el ancho de banda. ¿Ahí? ¿Se escuchará mejor? Un poquito mejor, sí. Gracias, maestra. Ok. Igual y trato de... Ok, bueno, les decía que, pues sí, esta ponencia, bueno, más bien esta investigación está en sus inicios, como quiera, está en fases iniciales, y pues más que nada, como pueden ver aquí en la siguiente diapositiva, mi idea o la razón del planteamiento del problema es que, primero que nada, yo trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras y tenemos una clase que es la de traducción audiovisual. Y más allá de eso, pues sí, es notorio que la traducción audiovisual, sobre todo la subtitulación, eh, es una rama de la traducción que favorece mucho el uso de la tecnología, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, aquí tengo en pantalla algunos software como WinCaps, iGESU, Subtitle Edit, pero no son los únicos, hay muchísimos más, incluso Excel y Word, ¿verdad? Y el manejo de estas herramientas le permite a los alumnos, pues ganar experiencia, ¿sí? Pero también entender más a fondo el proceso de traducción y también ver las ventajas de lo que la tecnología le brinda a la traducción, porque ya estamos hacia una sociedad 5.0 y la tecnología ya definitivamente va acompañando siempre a la traducción. Aparte que es un área que a mí me interesa mucho. La parte de la tecnología es algo que es como mi hobby, y el poder combinarlo con mi profesión, que es la traducción, me parece que es magnífico, ¿no? Y entonces, yo viendo esto, ¿no? La traducción audiovisual, que la subtitulación hace uso de este tipo de herramientas y que le puede brindar una mejor experiencia a mis alumnos, yo me topé con esto llamado el FANSOB o el Fan Translation, que es un fenómeno que ya es una realidad, que ya tiene mucho tiempo ahí presente en el Internet, pero que me parece que en los últimos años ha agarrado así vuelo completo y
Y entonces, pues, yo tuve oportunidad de tener la experiencia de hacer este tipo de traducción, la traducción eh, hecha por seguidores, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, pues bueno, yo ahí trabajando y estando en línea, yo particularmente seguía unas páginas en Facebook que eran de seguidores de series de televisión de temática de superhéroes, de todo el universo DC, Flash, Arrow, Supergirl, etcétera. Entonces a mí me gustaba, ¿no? En lo personal. Y yo tenía ahí en Facebook, seguía algunas páginas y una de ellas era esta que se llama The Flash Universe. Simplemente ponían cosas así, noticias de los actores, noticias de las series, etcétera. Y un día me llamó la atención porque vi que pusieron un anuncio de que buscaban pues editores, buscaban redactores, buscaban personas que colaboraban con la página, ¿no? Y entre esos buscaban traductores. Y eso a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? El hecho de que buscaban traductores. Entonces me dio la curiosidad y por ahí yo les mandé mensaje de, bueno, pues yo, a mí me interesa hacer traducción. Total, me hicieron hasta una prueba de traducción, me pusieron un examen de traducción y pues lo pasé. De casualidad yo creo lo pasé. Y me di cuenta de esto, de la colaboración, de la parte colaborativa que existe dentro de este fenómeno que se llama fansoft o fan translation. Este, y, y quedé, la verdad, quedé maravillada. No me imaginaba el alcance que tenía, no me imaginaba esto, el nivel de colaboración. Y entonces empecé yo traduciendo con ellos, no sé, noticias, cosas que publicaban los actores de las series, pues sinopsis de los episodios de las series, etcétera. Y luego me ascendieron, después de estar como unos 6, 7 meses haciendo este tipo de traducción, insisto, es hecha por seguidores, es voluntaria, no hay una remuneración de por medio, pero me parece que el hecho para ellos la satisfacción de sentir que ayudan, que comparten esta información con personas que tienen afines, gustos afines, pues es lo que yo veía que para ellos era importante, ¿no? Y luego me ascienden, me preguntan porque yo con ellos, no, hice como unas 150 traducciones, ¿verdad? De artículos así cortitos, etcétera, pero sí fueron bastantes en ese periodo. Y luego después me preguntan que si me quiero unir a los sub-speedsters, que eran pues subtituladores, y bueno, speedster es un término que es parte de la serie, que son velocistas, ¿no? Los sub-speedsters me preguntan, pues yo digo que y de nuevo quedo impactada ante el nivel de organización, de colaboración. Para hacer los subtítulos, ellos tienen una página, una herramienta, que apenas la vi, yo dije, yo la quiero para mis clases. Porque tiene la terminología y glosarios bastante establecidos, o sea, tienen un día, por ejemplo, estas series a veces tienen tintes pues científicos, ¿no? Por ejemplo, perdón, ¿sí me escuchan? Sí la escuchamos, maestra. Sí, se escucha. Ok, perdón. Tiene pues terminología con tintes pues científicos, no sé, por ejemplo, el protagonista es un criminólogo, entonces ahí utiliza términos científicos, etcétera, ¿no? Y el hecho está que el mismo universo de DC tiene pues su terminología, incluso nombres de personajes, porque incluso aquí el equipo de subtituladores, o sea, tiene un manual de donde nos dice, los nombres no se traducen, ¿no? Este nombre sí se traduce, pero se traduce aquí así, perdón. Entonces, tiene muy bien establecida la terminología, tenemos un chat donde también podíamos discutirla, porque a veces hay nombres nuevos, o sea, no se inventan una nueva pistola de rayos láser y cómo le vamos a poner, porque tienen nombres, a veces son juegos de palabras, etcétera. Entonces también siempre establecíamos el nombre de esto todos juntos. Digamos, como el project manager o como el cabecilla del grupo de los traductores, llevaba registro y si alguien tenía dudas, oigan, ¿se acuerdan cómo traducimos el nombre de tal personaje en la temporada 1? Porque luego también hay que darle seguimiento. Entonces a mí eso me impresionó muchísimo, ¿no?
Y entonces la colaboración, el uso de que la organización, que tuvieran terminología establecida y aparte el espacio de trabajo que yo les menciono, que era es una página web donde se te asigna un usuario, una contraseña y tienes acceso, ¿no? Eso era también, que es como lo que vemos en Trados, en MomoQ, todo este tipo de programas donde tenemos de un lado el original y otro lado el espacio para la traducción. Entonces, insisto que esta fue para mí inspiración y yo dije, yo la quiero llevar al aula, yo la quiero para mi salón de clases, ¿no? Yo le veía muchos usos desde la perspectiva de la didáctica, de la enseñanza. Entonces, pues, yo con esta idea, pues, comienzo mi investigación y establezco algunos objetivos que son, pues, primero, determinar los beneficios del uso de estas herramientas en la didáctica, ¿no? Porque yo la veía ahí para la traducción, para el fan translation, ¿no? Lo que hacemos. Pero ¿cómo lo puedo llevar al aula de clases? ¿Sí? Otro de mis objetivos es complementar esa enseñanza de la subtitulación con un enfoque de situación real, porque la verdad es que cuando nos toca subtitular a este grupo bueno, cuando nos tocaba subtitular era, era un trabajo laborioso y el hecho era que era voluntario, o sea, digamos, el episodio salía a las 7, 8 de la noche, ellos hacían transcripción y pautado, digamos, nuestro project manager o la cabecilla hacía la transcripción y pautado, y comenzamos a subtitular como a las 11, 12, si nos iba bien, porque luego de repente podían salir más tarde, y todo esto era voluntario, o sea, te preguntaban de que hoy los subtítulos van a salir hasta las 11, ¿quién quiere o quién puede? Y era, una vez que nos decían, una vez que empezábamos a traducir, o sea, era ahí, en ese momento, era tratar de sacarlo lo antes posible, porque la verdad es que en la página de Facebook ya teníamos ahí 100, 200 personas diciéndonos de ¿cuándo están los subtítulos? ¿Cuándo están los subtítulos? ¿No? Entonces, darle también esa experiencia a mis alumnos. Y finalmente, pues crear esa herramienta, o sea, yo tomar esa herramienta como base en la que yo trabajaba, en la que colaborábamos aquí con Flash Universe, y yo llevarla y hacer una versión que funcione para dentro del aula clase donde me permita una interacción maestro-alumno. Porque ahorita les voy a explicar más porque incluso hay, eh, o sea, cada subtítulo decía quién lo traducía. Por ejemplo, en mi caso, bueno, decían qué subtítulos tradujo Laura, y luego si alguien más los corregía o hacía correcciones sobre mis subtítulos, aparecía también quién hizo correcciones. Entonces eso también me gustaba mucho, o me gusta mucho, y que yo también le veía potencial para llevarlo al aula de clase, ¿no? Y bueno, parte de mi marco teórico ahorita es la idea de que que nos basamos en un currículum de traducción que está orientado hacia el estudiante y hacia la teoría y la práctica, ¿sí? Que definitivamente ya es ahorita este, lo bueno, ¿no? La tendencia, que tenemos la teoría sí, pero la práctica es indispensable y mi idea es poder brindarle yo a mis alumnos una experiencia completa en la que discutimos sí, las técnicas, qué estrategias de traducción podemos tomar a la hora de hacer traducción audiovisual, pero también eh, darle seguimiento a eso y decir, ok, esto es lo que vimos en clase, esto es la parte teórica, ahora vamos a hacerla, ¿no? Ahora para que vean que no es, sí, sí, claro, nada más eso que me explicaron y ya, no, sino llevarlo de verdad y a y en un modelo como con esta herramienta, que a mí me fascinó desde el primer momento en que la vi, o sea, darme cuenta de de los beneficios que podría tener esta herramienta para mi salón de clases, ¿no? Aparte, también incrementar la productividad y también desarrollar aspectos de colaboración. Porque luego me parece que el trabajo en equipo, ¿no? Como le llaman en las clases, a veces es como un tema medio tabú o es algo que crea mucha controversia entre mis alumnos, es lo que yo noto, que a muchos de ellos no les gusta trabajar en equipo y de que no, es que ¿por qué? Y cuando yo les hablo de que es importante, no nada más porque sí, sino que en el mundo profesional de la traducción hacemos mucha colaboración. La idea de que el traductor autónomo está así solito en su cuarto, bla, bla, así, sin otro contacto, pues, pues es muy equivocada, porque tan simple como el hecho de que el día de hoy estamos aquí, ¿no? También colaborando. Eh, pero a lo mejor es algo que los alumnos no terminan de aterrizar
no terminan de ver, ¿no? Pero definitivamente la colaboración en el mundo de la traducción es el pan de cada día, o sea, a veces corroborar algo con algún experto en el área, si estamos teniendo dudas sobre un término, pues vamos y recurrimos a colegas, de, oye, bla. Incluso el hecho de la parte de la negociación con el cliente, o sea, de cierta manera es una colaboración, ¿no? O a mínimo hay que saber comunicarnos, para dejar las cosas en claro, etcétera. Y eso es algo que los alumnos a veces como que le huyen mucho al trabajo en equipo, no se quieren organizar, etcétera. Entonces, siento que una herramienta como esta les permitiría ver la realidad del trabajo colaborativo, saber juntos trabajar un proyecto y al final pues verlo terminado, ¿no? Y pues también nos ayuda en la productividad porque así como justamente como lo hace, no sé, el software de traducción como Trados, MemoQ, etcétera, en pantalla tenemos el original y tenemos la traducción, que nos permite ahí tener todo. Y a mí incluso se me ocurre que para el modelo que yo quisiera tener más adelante, cuando esta investigación avance, pues incluso a lo mejor agregarle un espacio para glosario dentro de la misma herramienta, una sección a lo mejor, si se puede, alguna especie como de chat interno para también discutir terminología, ¿verdad? Y también pues finalmente esta idea de que a través de la tecnología podemos controlar las acciones y las responsabilidades que tiene el traductor, porque, por ejemplo, en esta herramienta que colaboramos para lo de Flash Universe, pues por ejemplo, teníamos como una especie, como la cabecilla de grupo, el que manejaba ahí la plataforma, que digamos era nuestro director de proyecto. Él se encargaba de la parte de la transcripción y el pautado, bueno, él y otras dos personas, son como un equipo. Y luego después estábamos nosotros, que éramos los traductores, y luego tenían alguien más, otro grupito que se encargaba como de revisar, ¿no? O sea, a lo mejor ellos no le llamaban así, a lo mejor, o sea, para acá ellos decían de repente, bueno, va a salir el episodio, ¿quién quiere subtitular? ¿Quién quiere corregir? ¿No? O sea, así. Pero, o sea, ya viéndolo yo desde la perspectiva profesional de la traducción, pues tenemos ahí correctores, tenemos subtituladores y tenemos directores de proyecto, ¿no? Entonces también encontrar una manera en la que esta plataforma nos pueda servir para yo también asignarle diferentes tareas a los alumnos, que también algunos sean subtituladores, que algunos sean correctores, que algunos se encarguen, incluso sean directores de proyecto, porque hasta ahorita, de cierta manera, yo soy su directora de proyecto. Yo asigno las tareas o a lo mejor determinar un grupo que se encargue de establecer la terminología, otro equipo que se encargue de la parte técnica, no sé, determinando que lleve los subtítulos al video, que incruste los subtítulos en el video, etcétera. Entonces, eso también, ¿no? O sea, y tener un mejor control, porque ahorita les voy a mostrar un ejemplo de la herramienta y aparece quién hizo la traducción, quién edita, bueno, más bien quién corrige la traducción, y yo también le veo mucho potencial para ese uso dentro del aula de clase. Y bueno, pues también para mí es muy importante que de verdad aprendan a convivir con la tecnología, que ya, como lo decía al inicio, la tecnología y la traducción ya van de la mano, ya creo que ya no se van a separar por lo pronto, ¿verdad? Y es bien importante que aprendan a utilizarlo. Y uno pensaría que, por ejemplo, al menos aquí en la universidad, pues son chicos, pues son jóvenes que luego muchos dicen, bueno, es que ellos ya nacieron con la tecnología en las manos, etcétera, pero la verdad es que es muy curioso que me topo con problemas, o sea, así tan sencillos como no saben cómo convertir un archivo PDF o cómo trabajar un archivo en PDF o si les mando alguna carpeta en zip o en RAR, es como, ¿qué hago? O sea, ¿cómo voy a obtener los archivos de este formato, etcétera? Entonces, por más increíble que nos parezca, pues incluso los jóvenes, que se supone que ellos son los que saben más de tecnología, etcétera, pues la realidad es que no. Entonces, cuando nos toca, por ejemplo,
usar iGESU, que me parece que es bastante sencillo de utilizar, pues como quiera ellos tienen muchas dudas, están nerviosos, y por más que trato de acompañarlos para que sigan los pasos, para cómo crear el pautado, cómo editar los subtítulos, etcétera, yo todavía les veo mucha duda y si tenemos que hacer otra actividad otra vez, se tiene que explicar, porque en realidad no, de verdad no profundizan en el uso de estas herramientas o a lo mejor no lo practican lo suficiente. Entonces, mira también con esta herramienta y con esta investigación es pues de verdad fomentar ese uso de la tecnología y que aprendan a utilizarla, porque insisto, también es una realidad en el mundo profesional, hasta de formatos tenemos que saber y es parte importante para ellos. Y otro aspecto que yo considero que a mí me parece que es crucial en esta investigación es el hecho de la evaluación, de la autoevaluación, de la coevaluación y también de la satisfacción de poder hacer este trabajo y al final llegar a estos logros alcanzados, ¿no? Porque la autoevaluación en el mundo de la traducción es súper importante. Siempre estamos nosotros eh, rectificando que nuestra traducción tenga calidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso es primordial. Pero también la parte de la coevaluación, sobre todo en el aula de clase, en el aula, perdón, donde ya, o sea, ya ahorita no es, hay que separarnos un poquito de esos sistemas de evaluación como muy tradicionales, o sea, no vamos a hacer un examen así de, este, de opciones, de preguntas abiertas, y menos, por ejemplo, en la traducción audiovisual, donde me parece que lo más valioso es la práctica también. Entonces, a lo mejor también esta herramienta podría tener esos usos para la evaluación, pero para la ecoevaluación, porque es un trabajo colaborativo y también al asignar a algún grupo que sean correctores, pueden ver esa parte de, bueno, no, pues esto sí estaba bien o a esto sí le tuve que hacer cambios, etcétera, porque es también lo que yo veía al yo colaborar con la página web, ¿no? O sea, yo hacía mis subtítulos y luego de repente ellos me cambiaban cosas y se me informaba, a través de la plataforma se me informaba de, este subtítulo lo corrigió tal persona. Entonces yo creo que eso también es bueno, ¿sí? Y finalmente, pues los logros alcanzados, hasta ahorita solo he hecho, creo que una o dos pruebas, pero fueron pruebas muy preliminares, todavía estoy como en trial and error. Um, y hasta ahorita hasta el punto en el que yo llego es terminamos todos los subtítulos y yo como en función de directora de proyecto trato de terminar el proyecto así por completo y ponerle los subtítulos al video y que ellos vean el video terminado para que sientan esto, porque la primera vez que tuve la oportunidad de subtitular, terminamos la traducción y luego, pues, el cabecilla del grupo nos mandó el video de que, bueno, ya terminaron y aquí ya le pegué yo los subtítulos, está listo para que ustedes lo vean. Inmediatamente, o sea, mi reacción inmediatamente fue a ver los minutos que me habían tocado a mí traducir. Y verlo ahí fue como que, o sea, ese sentido de satisfacción, ¿no? De, eso lo hice yo y si alguien lo va a ver es gracias a mí, ¿no? O sea, los fans que están ansiosos por ver la serie y por poder entenderla, porque obviamente pues la versión oficial se tarda más en salir y la verdad es que son muy desesperados. Fue algo de lo que yo me di cuenta al colaborar con esta página, que apenas salía el episodio, o sea, todavía ni se terminaba de transmitir en Estados Unidos y ellos ya querían los subtítulos, como si fueran por arte de magia, ¿no? Y, y, eso, o sea, el hecho de que yo poder sentir la dicha de que esos seguidores que también son fans de la serie, etcétera, que podían verlo gracias a nosotros, a este grupo que sin deberla ni temerla, porque insisto, no había una remuneración a cambio, esto, regalaban su tiempo para poder compartir esa información, el episodio, ¿no? Entonces, lo mismo
me gustaría que esa misma sensación la tuvieran mis alumnos y que al final, después de todo su trabajo de la traducción, de la colaboración, de corregir, etcétera, pues ver ahí proyectado en el salón de clases los fragmentitos que ellos, en los que pudieron participar, ¿no? Ese sentido de logro alcanzado, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el modelo del que yo me inspiré? Pues es les explico un poquito. Tenemos, es una página web y este es como nuestro escritorio. Podemos ver los proyectos, ¿sí? O sea, tenemos ahí los diferentes capítulos. Veíamos los avances, que por ejemplo unos ya tienen 100% porque esos ya se terminaron. Eh, las fechas y bueno, los archivos disponibles que al final terminamos con un SRT, ¿no? Para los subtítulos. Y arriba pues tenemos botones, bueno, está mi usuario, porque insisto, nos dan un usuario y una contraseña, podemos crear proyectos, editarlos, registrar más usuarios, ¿no? Y ese era como este es como el escritorio, ¿sí? Y esta ya es el área de edición, ¿sí? Donde podemos ver, por ejemplo, cuántos subtítulos se han traducido, cuántas páginas tiene este proyecto, tenía 15 páginas, y así era como no la dividían, o sea, preguntaban, oigan, ¿quién va a poder traducir el día de hoy? ¿Sí? Y obviamente dependiendo del número de personas que pues se apuntaran o que tuvieran disponibilidad, eran las páginas que nos tocaban. Si nos iba bien y se apuntaban muchos, pues nos tocaba de una. este, si no nos iba bien, pues nos tocaban dos o tres. Y tenemos los números de los subtítulos, tenemos el pautado, ¿no? Que, bueno, le llaman tiempo, tenemos el texto en inglés, que es el original, y luego el área de traducción, que son dos rengloncitos, ¿no? Disponibles. Entonces los dos renglones van a representar pues las dos líneas del subtítulo. Tenemos el botón de confirmar los segmentos y no sé si alcancen a ver, pero arriba del área, bueno, en el área de traducción, arriba como el rengloncito viene que dice traducido por Laura. Entonces eso también a mí me parece muy interesante, porque dice quién hizo la traducción, pero luego si alguien editaba mi subtítulo, al ladito aparecería otro cuadrito igual, que en lugar de decir traducido diría corregido por, ¿sí? O corrección de. Entonces eso a mí, la verdad me sorprendió muchísimo este nivel de, de organización, ¿no? Y inmediatamente yo dije, la quiero para el aula de clase, porque así yo podría también asignar esos usuarios, ver quién hizo la traducción de este subtítulo y también quién hizo las correcciones, etcétera, ¿no? Igualmente, pues, por ejemplo, sí tienen sus detalles, o sea, por eso es que digo que es la base, o sea, es una inspiración para lo que yo quisiera hacer más adelante, ¿no? Como producto final de mi investigación, porque, por ejemplo, no tienen restricciones de caracteres, entonces puede haber subtítulos muy largos, y sobre todo porque, insisto, son seguidores de la serie, o sea, ninguno de los otros colaboradores, porque yo por ahí medio estuve sondeando, ninguno de los otros colaboradores es traductor, entonces no tienen pues el conocimiento de la parte teórica, pues, por llamarle así. Ellos simplemente son pues fans que saben inglés, ¿no? Esa es la idea. Y y entonces a veces dejan los subtítulos muy largos y también no hay concordancia entre tiempo y espacio. O sea, no se tomaban la molestia de ver, bueno, cuánto dura el subtítulo y cuánto voy a escribir yo en pantalla. Entonces a veces sí notaba, ya cuando terminábamos de traducir y veíamos el video, sí notaba esos detalles que había a veces subtítulos muy largos y que pasaban volando, ¿no? O sea, que no nos daba tiempo de leer. Entonces, ese tipo de elementos no son parte de la herramienta, ¿no? Es algo como que muy sencillo. Y es algo que a mí me gustaría incorporar, ¿no? Las restricciones de tiempo y espacio, números de caracteres, ¿no? E insisto, pues simplemente yo quedé fascinada. Desde el primer momento en que lo vi, yo dije, yo la quiero para el aula de clases, ¿no? Le vi mucho potencial. Entonces, yo le estuve dando mucha vuelta, ¿no? A todo esto de que es que yo la quiero para el aula de clase, ¿cómo le puedo hacer? Incluso hablé con como el cabecilla del grupo y estuvimos discutiendo y todo.
Pero al final, un día ahí, por azares del destino, así como de repente en la madrugada nos despertamos y con ese término que tanto habíamos buscado el día anterior, que nos quita el sueño, pues lo mismo me pasó, y tuve esos segundos de inspiración y yo ahorita, tentativamente, en el inicio de mi investigación, yo decidí trabajar con una plantilla de Excel, que es la que he estado utilizando en clase, que insisto, como a base de prueba y error, este, que son como que los pininos, ¿no? Para hacer, para llegar a la meta final, ¿no? Que en lo que tenemos también, por ejemplo, pues el número de subtítulo, tenemos el pautado, que es la línea layout, el original, que está dividido en dos, porque son dos líneas del subtítulo, y también tienen dos espacios para la traducción, que son dos líneas de subtítulo. En este caso, esta es una plantilla de Excel que he trabajado hasta ahorita en dos ocasiones con mis alumnos. Y, por ejemplo, sí, lo que hice es que sí les puse restricción de caracteres. Yo les puse 38, ¿no? Pero igual puede ser en el otro. Creo que en el otro puse 40. Y, hasta ahorita todavía no hemos hablado de la parte del pautado, de cuánto tiempo se deben quedar en pantalla, ¿no? O sea, sí lo hemos visto en la parte teórica, pero al menos en la plantilla todavía no trabajo esa función. Este, pero mínimo el hecho de que solo tienen cierto número de caracteres, sí está, ¿no? Y luego, pues finalmente, al menos en estas dos ocasiones en las que hemos utilizado la plantilla, al final yo lo que hago es tomo todos los subtítulos que hacen ellos de manera colaborativa y yo los incrusto al video y los proyectamos o les proporciono el video para que ellos puedan ver su trabajo terminado y de nuevo llegar a ese punto de, de, este, de satisfacción de alcanzar o de los logros adquiridos o alcanzados, ¿no? Y puedo ver que, o sea, que ellos disfrutan, pues de que, bueno, yo hice esa parte, ¿no? Esos son mis subtítulos, verlos ahí en el salón de clase, ¿no? Este, y bueno, en pocas palabras, esta es la aplicación que he hecho dentro de la clase. O sea, creo que lo he trabajado dos veces. Yo divido los subtítulos dependiendo del número de alumnos que tenga, entonces, no sé, son alrededor creo que son como unos 150, 200 subtítulos, y entonces si tengo 20 alumnos, pues le tocan como de 10 subtítulos a cada quien, y entonces le tocan cierto número de subtítulos de manera individual, ¿verdad? Pero y luego se consulta de manera colaborativa, entonces ellos pueden estar comunicándose con sus compañeros de, a ver, espera, o sea, porque es un video, pues tiene seguimiento, ¿no? A ver, lo que veíamos en la primera toma o en la primera escena o en el acto 1, tiene consecuencias en el acto 3, a ver quién está encargado de la parte de los subtítulos donde hablamos del acto 3, entonces eso, ¿no? La parte colaborativa, que ellos puedan ver. Eh, Tenemos el que ellos también experimenten ser parte de un proyecto de traducción donde hay un project manager, que también vean eso, este, ese aspecto de la realidad profesional, que en este caso soy yo, su project manager, yo les asigno los subtítulos, yo estoy monitoreando su trabajo, etcétera. Y al final, pues hacemos una revisión grupal, que es lo de proyectar el video en clase, ¿no? Y de esta manera, pues hablamos de esa satisfacción personal y también podemos, ahí fomentamos, pues, la coevaluación, donde algunos dicen, no, es que creo que ahí le faltaba una coma, o creo que ese subtítulo quedó muy largo y pasó muy rápido, y pues fomentamos eso, ¿no? Como esa lluvia de ideas cuando estamos observando ya el video final, ¿no? Y pues más o menos así, a grandes rasgos, es donde voy en la parte de mi investigación. La verdad es que vamos empezando. Me gustaría tener muchísimo más tiempo para poder avanzar más rápido, ¿no? Porque la verdad es que a mí me interesa muchísimo llegar a la meta final, que es desarrollar una herramienta con todas estas características que yo les comentaba antes, donde tengamos ese trabajo, ese espacio de trabajo donde tenemos original, donde tenemos el espacio para traducción, donde yo pueda distribuir tareas para que algunos
funjan como traductores, otros como correctores, que otros sean pues, encargados de la parte de unir subtítulos al video, que otros sean el grupo de la terminología, etcétera, ¿no? Pero ahorita estoy trabajando, justo este semestre, yo creo que en un mes más o menos estaría poniendo ahora sí otra prueba y donde ya quiero hacerlo ya de manera más establecida, sí, ya ahora sí hacer los cuestionarios para documentar ahora sí la experiencia de mis alumnos, porque las veces anteriores pues era más como de prueba y error, de si funcionaba o no. Ahorita la plantilla creo que ya está un poquito más pulida y ya puedo empezarlo así a aplicar de manera más formal, que eso sería el primer paso para buscar luego hacer la plataforma. Y pues también buscar apoyo. Ahorita, hace un par de meses, aplicamos al PAICID para ver si podemos tener apoyo para pues lograr cumplir la meta, ¿no? Obviamente involucra pues mucha dedicación, mucho tiempo, que bueno, una de las partes positivas del COVID es que pues por ahí liberó un poquito de espacio y puedo ya dedicarle un poquito más. Y pues bueno, ahorita mis conclusiones pues preliminares, ¿verdad? Hasta donde yo voy ahorita es que el incorporar este tipo de herramientas y experiencias sobre todo le brinda una mejor perspectiva al futuro traductor, a mis estudiantes y pues a futuros estudiantes, ¿no? Los acerca más al mundo laboral y les permite ver las realidades del aspecto colaborativo, que insisto que a mí me parece que es un problema eh, ahí latente en las clases, que a veces los alumnos los veo renuentes a trabajar en equipo, pero que a mí me gusta platicarles y que experimenten así, así de primera instancia, los beneficios del trabajo en equipo. Y pues bueno, el siguiente paso sería buscar la manera de elaborar este software o una página web donde me permita tener la perspectiva, o sea, que sea útil desde la perspectiva del maestro para monitorear el trabajo, insisto, o sea, que me diga quién tradujo, quién corrigió, quién estableció terminología, etcétera. Y también, pues que beneficie al estudiante, ¿no? Que ellos se sientan como en una situación real y que vean el valor de su trabajo, vean que se autoevalúen, que también evalúen el trabajo de sus compañeros y que como que vean también el trabajo que conlleva ser parte de un proyecto, ¿no? Sobre todo. Y pues bueno, más o menos en eso voy ahorita. Yo la verdad espero, yo lo que busco es más que nada beneficiar a mis alumnos y brindarles la oportunidad que a mí se me brindó en esta página web que yo no me esperaba, o sea, yo fue por curiosidad que les dije, a ver, yo quiero traducir con ustedes, ¿no? Fue por pura curiosidad y resultó ser todo esto, ¿no? La inspiración para esta investigación que actualmente llevo a cabo, pero que mi meta final es el beneficio para los alumnos, sobre todo, y para los maestros, los docentes de la traducción, ¿no? También ahí el equipo de docentes de traducción que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y pues bueno, estas son parte de mi bibliografía, ¿no? Y pues igual ahí les dejo mi correo, ¿no? Y yo creo que eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, maestra López, por compartir esta experiencia y esta herramienta que, como usted bien dice, muy útil, puede ser muy útil para generar un ambiente, un entorno en el aula, ¿no? Un entorno óptimo que estimule a los alumnos, que puedan ver de inmediato el resultado de su traducción, de su estudio, de su trabajo y sobre todo que puedan ver la reacción del usuario, que eso es algo que en entornos tradicionales, métodos de enseñanza tradicionales, no vemos, no podemos ver sino hasta que ya ejercemos y ya tenemos contacto directo con un cliente. Y en este sentido, quisiera pedirle a nuestros asistentes que si tienen preguntas, las vayan vaciando en el chat, mientras yo le iba tomando notas de algunas dudas que me surgían, maestra. ¿Cómo evalúa? Porque insertar estas herramientas novedosas, pues no
necesariamente bien con los métodos de enseñanza tradicionales, ¿no? Quizá Ajá. pega más a un método por competencias, algún otro método más moderno, y esto implica también una metodología muy distinta al momento de evaluar a sus alumnos. Sí, Con claro, de hecho, perdón, evaluación. disculpa. Ajá. No, Adelante, pues adelante. en esta parte sí es de basado en competencias, e insisto, en estas primeras dos oportunidades que tuve de aplicar o de hacer uso de la plantilla que estoy trabajando, pues era más como no había una evaluación formal, sino más bien de participación. Porque yo quería ver primero esas reacciones, ¿no? Y me parece muy atinado lo que menciona, que es bien importante esto porque es ver los frutos de su trabajo de manera inmediata y también al mismo tiempo, este, um, yo desde la perspectiva del docente, ver también ir como de cierta manera evaluando, ¿no? El trabajo de mis alumnos también, como en vivo, porque ahorita que, por ejemplo, trabajan ellos con IGESU, tienen un archivo, trabajan en IGESU, y yo no puedo ver lo que están haciendo hasta que no terminan y me lo entregan. ¿Sí? Y a veces la retroalimentación pues tarda mucho en llegar. Y cuando ya están haciendo un segundo proyecto, yo todavía estoy terminando de revisar el primero. Entonces yo también ese aspecto y al menos con una herramienta como esta, yo puedo estar viendo en vivo porque la plantilla la trabajamos como en línea, y puedo ir viendo ahí los cambios que ellos hacen y yo también ir diciendo, ah, bueno, a ver, esperen, en esta parte ese subtítulo lo veo muy largo o esa palabra, etcétera. Entonces ver sobre todo ese trabajo inmediato, porque luego alguien más me decía eso, de que por es que ya existe IGESU, ya existe Subtitle Edit, pero aquí el aspecto es del trabajo en el momento, ¿no? Y estar todos colaborando al mismo tiempo, así, en el minuto, pues. Tengo un par de preguntas más y luego paso a leer una pregunta de Jania que nos escribe en el chat. Otra pregunta que me surge es, antes de comenzar este trabajo, Uh -huh. usted hace una labor de briefing, ¿no? O de darles antecedentes a los alumnos, tanto del contexto, pero también supongo, porque en todo trabajo colaborativo debe de haber ciertas reglas a las cuales nos tenemos que apegar los traductores que colaboramos, ¿no? Uh Ciertas -huh. cuestiones de estilo, gramaticales. ¿Cómo trabaja cómo maneja este trabajo previo con sus alumnos? Bueno, nosotros, lo que yo hago es, primero tenemos el guión así nada más como en texto, o sea, no les hablo de la plantilla ni nada. Hacemos una traducción también todos juntos, discutimos, hacemos lluvia de ideas y ya cuando como pulimos la traducción solo en texto, ahora sí ya les digo de que, ¿saben qué? Ahora, esa traducción que hicimos ya la vamos a llevar a la plantilla, cuando ya discutimos todos juntos, pues eso, las cosas como la terminología, el estilo, y demás detalles de la traducción. Ya de cierta manera va como revisada. Obviamente va a sufrir cambios porque, por ejemplo, tienen limitantes de caracteres, hay que pensar un poquito en el tiempo, que todavía no vamos en esa parte, pero sí se discute antes de llevarlo a la plantilla. Entonces, me parece todavía más interesante lo que nos cuenta, porque se discuten y entre usted y sus alumnos llegan a acuerdos Uh de -huh. estilo. Sí, aparte porque, por ejemplo, sí o sea, de cierta manera los obligo a que vean el video, o sea, les digo, tienen que verlo todo, porque no importa qué parte te tocó traducir a ti, tú lo tienes que ver todo, Así para es. que todos estemos contextualizados. Y también yo trato de darles más contexto todavía, de platicarles, bueno, lo que vamos a traducir son los primeros 15 minutos de un episodio, pero luego yo les empiezo a contar más, porque quiero que tengan esa perspectiva como completa de lo que vamos a estar haciendo. Ok. Muchas gracias, maestra. Leo una pregunta de Jania que dice, quisiera saber acerca del concepto Non-Professional Translation. Sé que las traducciones de fans forman parte de este tipo de traducción. ¿También funcionaría si fuera el caso de los fanfics? Sí, de hecho, justamente el año pasado una de mis alumnas defendió tesis y su tesis era sobre la traducción de fanfics, que también es un fenómeno, o sea, ya es una realidad. Y aquí me parece que el detalle en lo que hacen, los que hacen traducción de
perdón, de fanfictions o de subtítulos o de lo que sea, es que ellos ya están contextualizados, que esto es súper valioso en el mundo de la traducción. Los seguidores, los fans, hacen la traducción de manera voluntaria y a lo mejor pueden tener deficiencias a nivel traductológico, pero un plus de ellos es que están contextualizados, ellos se saben de pe a pa, porque nos pasaba, por ejemplo, con el grupo que yo colaboraba de Flash, que de que no, pero es que en el cómic de los 80s decía que este personaje era así. Entonces ellos ya saben, y eso ayuda muchísimo a establecer la terminología, a establecer, por ejemplo, al menos en el manual de estilo que ellos nos daban, por decirlo así, porque ellos no le llaman manual de estilo, pero es un manual de estilo, entonces decían, los nombres no se traducen, los únicos que se van a traducir es y se van a traducir así, porque, y hasta tenían ahí citas de, porque en el cómic número ciento no sé qué, utilizaban el nombre y bla, 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 o sea, sí, claro que sí, la traducción de fanfiction también entra dentro de esto del fan translation, y ahorita es un auge, sobre todo con esta ola coreana que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Claro, porque como bien decimos en traducción, el contexto es el rey. Y Ujú. a medida en que un traductor conozca el contexto y sea experto en ese contexto, pues por supuesto que el resultado será de una mucha mejor, tendrá mejor calidad, ¿no? Claro, sí. Nos dice Begoña Canut, saludos Begoña. Maestra López, muchas gracias por su presentación, me parece muy interesante. Conozco varios desarrolladores web y de aplicaciones que le pudieran ayudar a lograr su meta por medio de incubadoras de proyectos. ¿Esto le ayudaría? Sí, claro que sí, me interesa mucho. Yo insisto en que me gusta la tecnología, ¿no? Pero no, pues no soy experta ni nada y por eso es que voy así como que a pasos pequeñitos, pero una ayuda como esa me sería me serviría muchísimo. Muchas gracias por esto. Pues si nos permite, le pasamos a Begoña su contacto, ¿no? Las Sí, ponemos claro que sí. a través del colegio. Begoña es nuestra asociada también. Y pues bueno, sería una colaboración estupenda. Alia pregunta, ¿qué pasa cuando en un grupo de traductores existe la competencia y la crítica no constructiva? ¿Cómo podemos coordinarnos como equipo si existe esta competencia? Me gustaría escuchar su opinión. Es una muy buena pregunta, Alia. Muchas gracias. Híjole, pues, por ejemplo, es que ahorita al menos a nivel aula, no, creo que no la hemos experimentado. Sí tratamos de ser muy eh, yo trato de fomentar mucho la tolerancia en el salón de clases, de que no, a ver, vamos a tratar de discutirlo todos juntos, como podemos llegar a un acuerdo. Y en el grupo donde yo colaboraba, era muy interesante porque si bien no se daba este tipo de comentarios, sí había mucha variedad porque teníamos colaboradores de Argentina, de Chile, de Colombia, mexicanos, incluso teníamos por ahí latinos en Estados Unidos, pero ahora que yo lo recuerdo, pues no me ha tocado pasar, pero seguro que debe ser todo un reto, o sea, porque sobre todo si manejamos un grupo grande, ¿no? Como en el salón, en el aula de clase, ¿cómo se solucionaría estos problemas? Definitivamente es algo a considerar. Hasta ahorita, pues Así es. no me ha tocado, pero Y qué bueno, ¿no? Finalmente eso sí. habla de que los alumnos están en ánimo de colaborar de manera constructiva. Ujú. Tienen ese ánimo siendo estudiantes, pues lo más probable es que ese ánimo se conserve, ¿no? O idealmente ese ánimo se conserve en su vida profesional. Después Claro. nos dice Jania, agradece su respuesta, maestra, y dice, de hecho, la traducción de fanfics es algo que quiero tratar en mi tesis. Otra duda, ¿usted cree que las personas que traducen fics son considerados como traductores o su rol opaca de alguna forma el rol del traductor profesional? Es una muy buena pregunta, Jania. Pues no siento que lo opaque, al contrario, siento que esto puede ser muy beneficioso porque yo lo veo en mis alumnos que me llegan a platicarlo, ahora que estoy con esta investigación, de repente me han llegado a decir, pues yo también traduzco fanfictions o yo también colaboro en alguna página, etcétera. Y me parece que más que opacar, o sea, en lugar de opacar, más bien les beneficia porque es práctica, al final de cuentas es práctica que siempre les va a beneficiar porque luego yo les digo que a mis alumnos les digo, se oxidan, si dejan de trabajar, de traducir, se Sí, oxidan, pierden la práctica y luego llegan al salón de clases y es como de, cometen errores que ya ellos ya no cometían porque ya tengo tiempo yo viéndolos en distintos semestres y digo, a ver, aquí qué pasó, o sea, yo conozco la calidad de tu traducción y veo un revés ahí y es que, no, pues es que las vacaciones, pues esto,
y entonces los alumnos que me platican que hacen esta traducción, yo creo que sí se les considera pues traductores, y aparte pues que es práctica y práctica que aparte ellos pueden ver también los resultados de manera inmediata, o sea, se hace ahí en el momento, se publica y hay forums donde de volada ven comentarios de que, ay, gracias, me encantó, muy buena traducción, o ay, gracias, yo lo quería leer y no estaba en español, etcétera. Pero muy interesante también que le interese hacer su tesis sobre la traducción de fanfics. Este, por ahí igual también, si quieren anotar mi correo y les puedo mandar la tesis de mi alumna que hizo un análisis analizó la traducción, pero también analizó la perspectiva de estos traductores, pues, voluntarios, porque hizo entrevistas con ellos, hizo un focus group con ellos y discutió un poquito también sobre la traducción. Muchas gracias, maestra López. Pues los últimos dos comentarios la felicitan y dicen que esta práctica docente es muy interesante porque en efecto permite que los alumnos se mantengan motivados al ver el resultado final de su trabajo y sobre todo la reacción del usuario final. Como decía yo hace unos momentos, pues poco frecuente, ¿no? Que los traductores podamos ver el comentario, el resultado, la reacción de nuestro usuario. Normalmente la vemos cuando hay algún error o cuando hay alguna cuestión mejorable, es ahí cuando nuestros usuarios nos dan alguna retroalimentación. Y si no es, normalmente es que todo salió bien. Y bueno, la última pregunta nos dice, ¿es importante conocer el pensamiento del autor para poder dar una mejor traducción? ¿O en sí no afecta en nada saber un poco del autor? Claro, definitivamente siempre nos va a beneficiar, pues, conocer al autor y, por ejemplo, al menos en la parte de lo de los superhéroes, yo lo veía con estos chicos que sí están muy metidos en ese mundo y que saben muchísimo y que a veces ellos eran quienes nos daban las respuestas a la traducción. O sea, es que porque en la película de 1990 salía tal personaje y hacía esto, o en el cómic número no sé qué, claro, y de cierta manera ahí vas conociendo un poquito, adentrándote como a, al autor e incluso, al menos, por ejemplo, del lado de toda esta temática de los superhéroes, los creadores hablan mucho sobre el background y los inicios de cada uno de los personajes y sí nos ayuda muchísimo. Pero no, pues no siempre se tiene acceso al autor de las obras. Pues muchísimas gracias, maestra. Con esto terminamos. En nombre del Consejo Directivo y de todo el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, agradecerle su generosidad, agradecerle por compartir esta metodología docente, su conocimiento y su experiencia. Y por último, si me permiten dar unos avisos y reconocimientos también. Dentro del marco de esta Semana de la Traducción y para festejar el San Jerónimo, que fue el día de ayer, el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación ofrece un 20% en su cuota de afiliación desde el 30 de septiembre, el día de ayer, y hasta el 9 de octubre. Recordarles también que el día de hoy estaremos rifando 2 ejemplares de la entrevista con Guido Gómez de Silva, al igual que 2 ejemplares del libro Su Alteza el Intérprete. También los ponentes de Interpret Bank se unieron a esta serie de beneficios y nos ofrecieron el 20% para miembros activos del colegio en la adquisición del software. Y pues recordarles que el ánimo del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación al organizar este congreso es promover la difusión gratuita del conocimiento entre traductores y la colaboración, el ánimo de colaboración entre traductores e intérpretes. Agradecerle una vez más a la maestra Laura López, agradecer a los intérpretes que estuvieron colaborando con nosotros y facilitando la comunicación de esta ponencia al francés y al inglés. Y por último, agradecer a todos ustedes por su asistencia y su presencia en esta primera ponencia de la 4ª jornada de la Semana de la Traducción y la Interpretación 2020. Muchísimas gracias y cerramos esta sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta pronto. Sí, hasta pronto.
Nada más recordarles que ahorita seguimos con la siguiente ponencia. Gracias, Andrea. Accedemos a partir del otro link.